Últimamente se critica mucho a Norris porque tiene el mejor coche de la parrilla, pero sigue lejos de Verstappen. Y aunque le saque más de 40 puntos a su compañero Piastri, hay quien dice que Piastri es mejor piloto que Norris. Entonces vamos a hacer un análisis de todas las carreras del año con los datos que sacamos después de cada carrera y así vamos a entender cuántos puntos se ha dejado Norris por el camino, cuántos ha perdido por culpa de su equipo a través de estrategias y todo esto, y si realmente ha hecho una temporada tan mala como puede parecer a estas alturas o como le puede parecer a alguna gente a estas alturas. Así que, de verdad, vamos a intentar mirarlo con una forma más objetiva, sin filias ni fobias, y así nos va a quedar un análisis un poquito más interesante. Dicho esto, empezamos por los datos de Bahrein. Si os acordáis, realmente a estas alturas no estaba el McLaren todavía a un ritmo muy bueno. Como veis, pues Norris clasificó por delante Piastri, séptimo y octavo, y luego al final de carrera quedó Norris sexto y Piastri octavo. Ahí está, podéis ver incluso las posiciones que ganó cada uno. Piastri ninguna, Norris ganó una posición, pero como veis, el McLaren en esta parte de la temporada estaba ahí mezclado incluso con los Mercedes. Las estrategias iguales para todo el mundo, salir con blando, poner duro y luego volver a poner duro. Sí que alguna vuelta de diferencia, por ejemplo en la 32 paró Norris, en la 33 paró Piastri, pero una carrera prácticamente normal. Incluso podemos analizar el ritmo de los blandos. Norris 37.9, perdón. Piastri 38.0, un poquito más lento. Leclerc 37.9, ahí sí que era un poquito más rápido. En fin, no quiero hacer análisis demasiado largo, pero está claro que aquí McLaren todavía no tenía ritmo, no se perdió ningún punto por estrategia ni por mal rendimiento, simplemente pues fue lo que tenía que pasar con el rendimiento del McLaren en ese momento. Si luego avanzamos hasta Arabia Saudí, vemos que Piastri clasificó por delante de Norris quinto, Norris sexto y terminó la carrera Piastri cuarto y Norris octavo. Y podemos pensar, bueno, pues menuda liada de Norris. Pues si os fijáis en las estrategias, resulta que Norris salió con el neumático medio y no paró cuando salió ese safety car al principio, que si no recuerdo mal fue por culpa de Stroll, bueno, porque tuvo un accidente evidentemente y tuvo que salir el safety car. McLaren decidió dejarlo en pista con el neumático medio y poner un blando hasta el final. Evidentemente esa estrategia no era la buena porque fijaos que Norris en este momento estaba sexto y justo cuando él para salió muy por detrás de Berman, incluso, que lo tenemos séptimo, de Russell, incluso de Alonso. Es verdad que Alonso estaba por delante en ese momento, pero fijaos cómo Piastri lo adelantó, es decir, el McLaren sí que parecía que tenía más ritmo. Ahí era cuando Norris, incluso lo podemos analizar por aquí, quitamos al resto, no quiero hacer análisis muy largo, pero bueno, sí queda un poquito más preciso. Fijaos que Norris estaba a una distancia, digamos, prudente de Alonso, pero luego pegadito a Russell, y luego cuando todos paran, él se queda en pista, pierde posición aquí con Pérez, bueno, la pierde primero con Verstappen, luego con Pérez, luego con Leclerc por aquí y sigue perdiendo tiempo hasta que aquí ya deciden entrar, sale por detrás de todo el mundo y ya era imposible adelantar. De hecho, lo que hizo más o menos fue defenderse del siguiente coche, que en este caso pues era Hamilton, que siguió una estrategia que tampoco fue del todo buena, como podéis ver por aquí. Por tanto, de hecho fue la misma. ¿Cuántos puntos perdió Norris? Si lo vemos de forma objetiva, Norris estaba por detrás de Alonso, es decir, era sexto, mínimo iba a quedar sexto, seguramente fuese quinto porque el McLaren parecía tener más ritmo que Alonso, pero sin suposiciones e intentando hacerlo de la forma más objetiva posible, al final terminó octavo por culpa de la estrategia. Por lo tanto, de sexto a octavo son 4 puntos que perdió Norris en el campeonato, pero por culpa de McLaren. Luego tenemos el caso de Australia, que es bastante más tranquilito, una carrera normal. Aquí ya empezaba más o menos a tener ritmo el McLaren, Norris sale tercero, abandona Verstappen y termina la carrera tercero, por delante de Piastri, que era cuarto, que clasificó además quinto. Leclerc estaba entre medias, pero sí que ambos Ferraris tenían más ritmo en este Gran Premio, como recordaréis, aquel abandono de Verstappen, por lo tanto, ni perdió puntos Norris, ni le hizo perder puntos McLaren en este caso. Siguiente Gran Premio de Japón. En este Gran Premio hubo lío con el tema estratégico porque, bueno, si os fijáis aquí, Norris pasa de ser tercero a ser quinto, pero por culpa de la estrategia. Hubo 2 pilotos que le adelantaron en este caso, que son los 2 pilotos de Ferrari. ¿Cómo es posible que le adelantasen? Pues mira, lo vais a ver mejor todavía con este gráfico. Fijaos en la línea discontinua roja, que es la de Carlos Sainz. Fijaos que aquí para Norris, que es la línea continua naranja, Carlos se queda en pista, para un poquito más tarde, es decir, estira un poquito más su stint, de tal forma que sí, cuando luego él para, sale por detrás de Norris, pero tiene bastante mejor ritmo. Aquí para Norris, sale por detrás, y luego cuando vuelve a parar Carlos, sale por detrás, pero fijaos en la línea discontinua. Voy a quitar en este caso a Alonso y a los 2 Mercedes para que lo veáis mejor.
Este es Carlos y como veis va recortando a Norris, le pasa en pista y luego incluso pasa a Leclerc, porque Carlos ahí lo que hizo fue de toda la vida un overcut e incluso también perdió posición con Leclerc porque Leclerc lo que hizo fue ahorrarse una parada. Fijaos en la línea, bueno, vamos a quitar a la de Carlos, incluso la de Piastri y Pérez para que lo veáis más claro todavía. La línea roja es Leclerc. Fijaos cómo se va alejando, tiene peor ritmo claramente, pero no para, entonces se aguanta en pista. Aquí es cuando Verstappen para, se pone primero y evidentemente tiene mejor ritmo que el resto. Ahí todavía el coche de Verstappen iba mejor y aquí es cuando para Leclerc. Para los dos y como veis llegan hasta el final. Es decir, lo que pasó es que Norris perdió la posición con Leclerc simplemente por parar, porque Leclerc no paró. Por lo tanto, 2 posiciones que le hizo perder McLaren. Y no 2 posiciones cualquiera, sino que el Norris estaba tercero y terminó quinto. Por lo tanto, no son 4 puntos como antes, sino que son 5 puntos. Ya vamos a entrar en una serie de carreras un poquito más normales. Esto es China, que es verdad que en China pues ya se nota como McLaren empieza a tener un poquito de mejor ritmo. Alonso clasifica mejor, Norris adelanta a Pérez más o menos por esta parte media, como podéis ver. Bueno, realmente es cuando Pérez para, pero luego tenemos aquí el lío también, que al final Norris se queda por delante. Y básicamente Norris sale cuarto, termina segundo. No perdió ningún punto, evidentemente, en todo caso lo ganó, ¿vale? Pero como estamos haciendo un análisis de cuántos puntos ha perdido, si hace algo extraordinario, pues no lo vamos a contar, ¿vale? Para ser un poco malvados con Norris en ese sentido. Por cierto, otra vez clasificando por delante de Piastri y quedando bastante por delante de Piastri. Al final le saca más de 40 puntos. Lógicamente, en la mayoría de carreras va a quedar por delante. Luego tenemos la carrera de Miami, la recordaréis, tuvo una suerte brutal con el safety car. Evidentemente todo le salió bien, salió quinto, no salió bien, es verdad, valga la redundancia, sí que tuvo una salida bastante mala, pero a partir de ahí mantuvo el ritmo, aguantó su parada, salió un safety car en el momento exacto y por eso terminó ganando la carrera. No se perdieron puntos de ninguna de las partes porque evidentemente le salió todo redondo. Siguiente carrera, Gran Premio de Imola. La recordaréis, una carrera muy aburrida, muy monótona de principio a fin, fijaos todas las líneas. Norris clasifica muy bien, segundo, Piastri clasifica quinto, se mantiene segundo, todo el mundo hace una estrategia muy parecida, Norris se queda segundo y hasta el final. Nadie perdió puntos en Imola. ¿Qué pasó en Mónaco? En Mónaco sí que clasifica peor que Piastri, fijaos que la carrera pues fue lo que fue. Hasta el final nadie perdió posiciones y podemos decir, bueno, es que ha perdido puntos Norris porque no ha clasificado bien, pero claro, ¿respecto a quién? ¿Respecto a Piastri en este caso? Bueno, pero insisto, lo que estamos haciendo es ver cuántos puntos ha perdido en carrera por cometer errores y demás, porque no creo que nadie esté criticando el rendimiento de Norris en clasificación. Gran Premio de Canadá, este Gran Premio tan caótico que terminó llevándose Verstappen, pero con una lucha entre los McLaren y los Mercedes bastante apretada, porque fue aquel Gran Premio con lluvia. Recordad que salieron con los neumáticos intermedios, los Haas con el full wet, que hubiese estado interesante si hubiesen alargado la parada, pero no terminó de salir del todo bien. En fin, fue aquella carrera tan caótica. Finalmente, bueno, empezó Norris tercero, terminó segundo, evidentemente no perdieron ninguna posición y ningún punto. Llegamos al Gran Premio de España. En el Gran Premio de España, si os fijáis, Norris salía primero y lo perdió prácticamente todo en la salida. Luego la estrategia, como se quedó en pista, sí que se pudo poner primero, pero luego cuando paró tuvo que ir remontando, pero ya no podía ganar la carrera precisamente porque Verstappen había parado unas vueltas antes. Entonces se hizo una especie de undercut o defensa de undercut y él cuando para, fijaos que tiene mucho mejor ritmo que Verstappen. Por lo tanto, si tienes mejor ritmo y has clasificado mejor, si pierdes esa victoria son puntos que has perdido tú. Menos 7 puntos de Norris en ese caso por perder una victoria que podría haber conseguido en ese Gran Premio de España. Gran Premio de Austria. Aquí entiendo que puede venir un poco más la polémica porque hay quien dice pues, que fue culpa de Norris el accidente con Verstappen. Yo, sinceramente, no entiendo cómo puede ser culpa de Norris. Sí que entiendo que la gente diga que no fue lo suficientemente agresivo, que no dejó demasiado claro el adelantamiento en ese punto, pero al final la culpa es de Verstappen, él es el que cierra, se llevó la sanción, no creo que haya mucho debate, al menos un debate objetivo respecto a eso. Entonces sí que perdió muchos puntos, evidentemente, porque salía segundo y podía haber ganado la carrera y terminó abandonando, pero no por culpa suya, si otro piloto ha sido el que ha provocado el accidente y se reconoció como tal luego incluso con los informes de la FIA. Entiendo, insisto, que alguno dirá, pues fue culpa suya, pues tal, pero objetivamente no se puede defender que él perdiese esos puntos. Gran Premio de Gran Bretaña. Norris sale tercero, pierde posiciones en salida otra vez, que es como en esta segunda mitad de temporada cuando más posiciones ha perdido en salida, se queda cuarto y al final de la carrera termina tercero. Sí que es verdad que pierde
posiciones en la salida, pero el problema vino sobre todo a nivel estratégico. Recordad que puso el neumático blando al final, igual que Hamilton, mientras que Verstappen puso el duro. Lo ideal hubiese sido en todo caso poner el medio, y si no tienes un neumático suficiente, pues ha sido también problema del equipo de no haber gestionado bien los neumáticos disponibles tras los entrenamientos libres. Así que en ese caso Norris tenía ritmo sin duda para ser segundo. Vamos a quitar el resto de pilotos para que lo veáis más claro. Fijaos en el ritmo de Norris. Norris se puso tercero, adelantó a Verstappen en pista, recortó toda la distancia, en ese caso a Russell, que no terminó la carrera, entonces no lo tenemos aquí, pero recortó a Russell, se puso primero, y luego por culpa de la estrategia, recordad que es cuando sale por detrás de Hamilton, es decir, le provocan una especie de undercut y luego encima pierde la posición también con Verstappen. Por lo tanto, pasó de ser primero a ser tercero, porque podría haber ganado la carrera perfectamente. Por lo tanto, por culpa en ese caso de McLaren, aunque él hubiese salido mal, perdió no solo la victoria, sino que llegó a ser tercero. Por lo tanto, de primero a tercero no son solo 7 puntos, sino que son 10 puntos. Después tenemos el Gran Premio de Hungría. Este lo tenemos todo bastante reciente. Recordad que Norris salía primero, perdió la posición con Piastri en la primera vuelta. Es que de esto no tengo el lap chart que os he enseñado en los otros grandes premios, porque la FIA no publicó los datos. Pero no pasa nada. Recordamos esa salida, perdió la posición con Piastri, Piastri se quedó primero, Norris se quedó segundo, porque es verdad que por estrategia Norris pasó a Piastri. Bueno, esto sí que lo tenemos por aquí. Vamos a quitar el resto para que lo veáis todavía más claro. Aquí quitamos a Stroll, Tsunoda y demás. Fijaos como Norris estaba segundo, Piastri primero. Aquí le recortó bastante por un fallo de Piastri, pero le hicieron un undercut de Norris hacia Piastri, que luego terminó devolviendo la posición con todo eso. Así que Gran Premio de Hungría, menos 7 puntos por culpa de Norris, porque evidentemente ese fallo en la salida que te adelante Piastri, pues es culpa tuya y de nadie más. Luego, carrera del Gran Premio de Bélgica, también, bueno, todavía más reciente por supuesto. Norris sale cuarto, pierde muchas posiciones en la salida, creo que es la peor salida que ha hecho en todo el año, tanto que luego le pudo costar incluso más posiciones y termina la carrera sexto. ¿Cuántos puntos perdió él y cuántos puntos le hizo perder el equipo? Si él lo hubiese hecho todo bien, podría haber quedado incluso por delante de Piastri, es decir, tercero, porque salía por delante, tenía más o menos el mismo ritmo, por lo tanto podría haber quedado incluso tercero. Insisto, estamos analizando solo las carreras, no las clasificaciones. Si tú clasificas delante de tu compañero, lo normal es que te puedas mantener delante, a no ser que tengas un fallo en el coche o alguna historia. Por lo tanto, ¿cuántas posiciones le hizo perder? Hombre, pues de cuarto, él perfectamente podría haber quedado tercero. Pero por ritmo, realmente el McLaren estaba para ganar la carrera. Vamos a quitar otra vez a todos estos pilotos para que lo veáis más claro todavía. Quitamos Sargent, Magnussen, Tsunoda, Albon, Hülkenberg. Digamos que estos pilotos que no nos dan información para la pelea de arriba. Incluso, bueno, Hamilton no. A Alonso sí que lo podemos quitar. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Fijaos que Norris pierde muchas posiciones, se queda en pista. Y fijaos en el ritmo de Piastri al final. Piastri estaba primero, pero Russell aguanta hasta el final. Luego pasó lo que pasó, es verdad, y realmente Norris no termina en esa posición, sino que escala una más. Pero Piastri, fijaos en el ritmo que llevaba, casi llega a adelantar a Hamilton, y realmente si Norris no hubiese cometido ese error en la salida y hubiese estado por delante de Piastri, podría haber quedado sin duda tercero. La cuestión es, ¿podría incluso haber ganado? Complicado saberlo. Sin duda, esa posibilidad se perdió por la estrategia, porque McLaren le hizo perder. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que realmente no es sexto, sino que es quinto, que potencialmente mínimo podría haber quedado tercero, que no es tercero, sino que es segundo, es complicado. Vamos a suponer que hubiese quedado igual que Piastri, que es segundo, que serían los 15 puntos, y quedó en vez de segundo, quinto teórico, aquí pone sexto, pero sería quinto por ese abandono de Russell, entonces él hubiese perdido 8 puntos. Insisto, creo que la obligación de Piastri hubiese sido adelantar en ese punto. Norris quizá lo podría haber conseguido, pero no lo podemos saber como tal porque son suposiciones que no se han llegado a dar. Entonces, como estamos analizando los datos, lo que sí pasó, vamos a darle menos 8 puntos a Norris. Insisto, estamos solo analizando cuántos puntos ha perdido Norris y cuántos puntos le ha hecho McLaren perder a Norris, ¿eh? No estamos hablando de Piastri, aunque lo estemos mencionando en las clasificaciones y demás. Luego ya, llegando al final, tenemos Países Bajos. Recordaré lo que pasó, dominio absoluto de McLaren y Norris hasta el final, sin incidencias. Evidentemente nadie perdió puntos. Clasificó primero, Piastri tercero y quedó Norris primero y Piastri cuarto. A partir de ahí, última carrera, Gran Premio de Italia, también se ha vuelto a criticar a Norris, por supuesto por una mala salida. Él sale primero y termina la carrera tercero. Pero claro, no es solo que pase de primero a tercero, sino que
por la mala estrategia de McLaren comparado con la de Ferrari, ya perdió la posibilidad de victoria. Es decir, si Norris hubiese salido normal y hubiese estado donde Piastri, hubiese quedado realmente segundo. Y ahora, si McLaren hubiese hecho bien la estrategia, podrían haber escalado a ser primeros. Por lo tanto, McLaren le hace perder 7 puntos y él pierde otros 3 puntos por pasar a la siguiente posición. Y si hacemos la cuenta de todo esto, resulta que Norris, por puro rendimiento en carrera, ha perdido 25 puntos, muchos de ellos por mala salida, y McLaren le ha hecho perder 26. Por lo tanto, no pueden decir, no, es que McLaren ha sido un desastre porque le ha hecho perder más puntos que el propio Norris. No, prácticamente es lo mismo. Por lo tanto, viendo los datos y contextualizándolo todo y no solo quedándonos con las cosas de las que nos acordamos y quitando de las que no nos acordamos, nos sale que al final han perdido prácticamente los mismos puntos. Y ojo, no estoy teniendo en cuenta que le hizo perder 7 puntos por devolverle la posición a Piastri, ni mucho menos en Hungría, porque esa posición era de Piastri y McLaren no intervino. Estoy teniendo en cuenta cuando McLaren se equivoca con la estrategia y eso hace perder posiciones. Por lo tanto, 3 apuntes importantes. Alguno ya lo he dicho, como por ejemplo, solo se está teniendo en cuenta rendimiento en carrera, no en clasificación, porque tampoco creo que nadie cuestione el rendimiento de Norris en clasificación. No se están teniendo en cuenta la vuelta rápida, simplemente la posición al final del fin de semana. Y otro dato importante, las malas salidas se las podemos achacar a Norris, pero también cierta culpa a McLaren. Por lo tanto, esos 25 perdidos de Norris y 26 de McLaren también están un poco sesgados porque si el embrague del coche no funciona bien, evidentemente el piloto no puede hacer mucho y pierde posiciones. Y con esto no me refiero a que Norris hubiese salido bien en todas las carreras, si el coche no estuviese mal ni mucho menos, pero sí que hemos visto muchos grandes premios en los que los dos coches salían mal, por eso sospechamos que el embrague puede estar mal. Aún así le hemos asignado todas esas pérdidas a Norris, así que con este análisis ya podéis decidir vosotros si se merece el mundial, si McLaren debería darle prioridad o no, pero por lo menos ya hemos analizado los datos de realmente cuántos puntos ha perdido Norris en esta temporada. No hemos analizado cuántos ha perdido Piastri, cuántos ha perdido Verstappen, cuánto le ha hecho perder Red Bull a Verstappen, cuánto le ha hecho perder McLaren a Piastri. Nada de eso, única y exclusivamente a Norris. Así que si tenéis cualquier comentario al respecto, por supuesto siempre con educación y respeto, lo podéis dejar en el apartado de comentarios y simplemente deciros antes de terminar que os paséis por Level Up Academy los que queréis formaros en automovilismo de forma más técnica, más precisa, porque por 15 euros al mes tenéis absolutamente todo incluido, cursos de telemetría, de estrategias de carrera, de pilotaje, de reglajes, de todo lo que se os ocurra, incluso de aerodinámica aplicada a la Fórmula 1. Si sois unos frikis del automovilismo o la Fórmula 1, de verdad, lo vais a flipar con la plataforma. Y dicho esto, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, por acompañarme en todas estas explicaciones, quizá un poco aburridas, pero que pueden ser muy interesantes, y nos vemos muy pronto.